El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección Patricio López. Edición Diana Porras. Producción Tania González. Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos y todas bienvenidos a este nuevo semáforo de día viernes. Tenemos muy entretenidos panoramas para ustedes. Hoy día se realiza en el Teatro Nescafé de las Artes el encuentro de Tres Mundos, un homenaje musical a tres nombres fundamentales: el brasileño Tom Jobim, el chileno Guillermo Rifo y el italiano Ennio Morricone. Va a haber una big band, va a haber unos solistas increíbles a cargo de esto, y vamos a estar conversando con Mariño Boffa, quien es el anfitrión de esta noche de gala, acompañado de notables músicos chilenos. Y vamos a también estar conversando con Mauricio Tolosa sobre su precioso libro Mi Maestro el Manzano, bitácora íntima de un viaje al reino Plantae, que estuvo leyendo y de verdad es muy, muy bonito y inspirador. Así que vamos a estar conversando con Mauricio Tolosa sobre esta publicación de Ediciones Urano. Y partimos escuchando a la Francisca Valenzuela con esta declaración arrojada de entusiasmo. Quiero verte más.
Bios, del griego vida. La bios, como todos los conceptos, es una creación desde la lógica y los lenguajes del logo. La observación de lo vivo se hace desde el logos. Para compartirla naturalmente, apelamos a las configuraciones lingüísticas, reglas y formatos de orden mental. Para mí, la BIOS no apareció entre mis observaciones y reflexiones en el marco de una preocupación intelectual o siguiendo un proyecto de discursos y lecturas. Fue primero un regalo de las plantas, una experiencia vital, corporal y sensorial. Las palabras y las descripciones textuales vinieron con posterioridad y siempre se quedan cortas. Al pasar cientos de horas de atención y contemplación con el manzano y otras plantas, comencé a ingresar al reino Plantae, a sentir algunos destellos de sus cosmos. Se me hizo evidente que un mundo compartido con las plantas difícilmente se podría expresar en nuestros lenguajes habituales y en el modelamiento perceptual que ellos proponen. Para ingresar al mundo de las plantas había que salir del logos. Era necesario arborecer. Eso es una de las entradas de este precioso libro, Mi Maestro el Manzano, bitácora íntima de un viaje al reino Plantae del fotógrafo, ambientalista, comunicólogo, jardinero, escritor Mauricio Tolosa, que desde Santa Catarina en Brasil se conecta con nuestro Zoom. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por invitarme y por diseminar al manzano. Bueno, sí, Paul Manzano va a encontrar sus lugares. ¿Sabes qué me pasó, Mauricio? Y seguramente vas a entender esto, ¿no? Yo creo que hay cosas que llegan a la vida de uno en momentos súper precisos y como que si este libro hubiese pasado por mis manos hace unos años atrás, yo hubiera dicho, qué exótico, ¿no? Y qué volado Mauricio Tolosa lanzándose aquí a hablar de cómo nos tenemos que comunicar con las plantas. Pero yo creo que una cosa que hemos aprendido, o que algunos de nosotros, quiero pensar que yo estoy en ese proceso, es que la manera en que nuestro entrenamiento cultural ha definido la manera en que vivimos y nos relacionamos con nuestros contextos, tanto humanos como no humanos, nos queda chica. Y ha sido mal negocio. Finalmente, la crisis climática que tenemos es el incendio que la humanidad ha producido desde el desarrollo industrial hasta ahora, ¿no? Y por lo tanto, pareciera ser dos cosas. Uno, que las primeras naciones siempre tuvieron razón. Y que ahí hay una sabiduría que el occidentalismo y el neoliberalismo y el capitalismo, por supuesto, no han querido ver. Y segundo, que todavía tenemos oportunidades de entender el mundo y entendernos a nosotros mismos aprendiendo de la sabiduría de otras especies, que es la invitación que tú nos haces a través de Mi Maestro el Manzano. Con esa introducción, para que la gente más o menos pueda acompañar esta conversación, definamos un poco la experiencia que tú quieres compartir, porque como yo digo, leí en ese pedazo, las palabras se nos quedan cortas y aún así tú escribiste un libro. Cierto. Sí, es una contradicción, pero era la única forma o una de las formas, porque también trato de compartir ese proceso y ese descubrimiento en la fotografía, en los videos, pero este libro era un desafío grande para tratar de dar a conocer esa experiencia y esa apertura. Uh-huh. Y por eso tiene un lenguaje bastante poético. Si te fijas, es un libro que te sumerge en la experiencia a partir de un lenguaje que no es estrictamente racional, que no es estrictamente del mundo de la mente cuadrada, occidental, lineal, sino que busca que a partir de la inmersión del lenguaje más de la poesía, de la poiesis, nos lleva a esa experiencia. Porque yo creo que esto que tú decías de cómo nos hacemos cargo de esta crisis en la que estamos, recién leía que julio va a ser el mes más caliente de la historia, así como lo fue junio, o sea, estamos cocinando el planeta. Creo que para salir de esa crisis no basta con el marco tradicional en que hemos constituido los problemas y las soluciones. Tenemos que incorporar otras variables. Y creo que esas otras variables implican ampliar nuestra conciencia, aprender de otras especies, unirnos a otras especies para hacernos cargo de lo que está sucediendo en el planeta. Uh-huh. Yo a veces siento que esa apertura de las plantas tiene que ver con eso, tiene que ver con que, claro, hay una apertura de los humanos hacia las plantas, pero también hay una apertura de las plantas hacia los humanos que nos han invitado a esa relación. Y creo que eso tiene que ver con esta
vida, bios, que quiere hacerse cargo de su supervivencia. Ujú. Sí, de hecho, cuando te decía que tu libro me llegó en un momento en que yo lo podría entender, creo que la culpa es de Antonio Damasio, que es un neurocientífico muy, muy reconocido y que tiene uno de sus más recientes libros, es Sentir y Saber. Y ahí Damasio, que es un duro, duro, sí, de la neurociencia, ¿no? Digamos, no es para nada volado ni esotérico, está ahí como en el dato. Lo que explica primero es que las emociones son el primer elemento referencial que tenemos para nuestra supervivencia y que es nuestra primera manera de conocimiento, ¿no? Pero una de las cosas, y eso tiene que ver con tu libro, que aparece en el libro de Damasio, que ultra, súper recomiendo, es que ese sentir lo compartimos con todos los seres vivos, ¿no? Y como las Claro. plantas también desarrollan eso. Traigo a Damasio como referencia, Mauricio, para que hablemos de eso, ¿no? De tus aprendizajes cuando en algún momento empezaste, y esto me parece fascinante, tu encuentro con este manzano que está en tu patio, es simplemente detenerte. Simplemente tú te detienes y observas, y en el momento que te detienes y observas empiezan a pasar cosas alucinantes. Cuéntanos qué fue lo que aprendiste en ese proceso. Sí, ese detenerse es súper clave. O sea, es entrar en un tiempo distinto. Yo creo que pensando en las sabidurías espirituales, orientales, por ejemplo, en que se habla mucho del aquí y ahora. Tradicionalmente, yo creo que nosotros ponemos mucho énfasis en el aquí, que es algo muy perceptible, ¿no es cierto? Muy evidente, como dónde estoy aquí y mirar alrededor, escuchar y estamos en este lugar. Pero el ahora es algo bastante más difuso porque el tiempo es muy subjetivo. Y es muy difícil de decir, bueno, ¿qué es el ahora? El ahora es un instante, un microinstante, es una época, es una era. Y entonces entrar en el mundo de las plantas creo que es entrar en un tiempo distinto y compartir ese aquí y ahora con el mundo plantae, con el reino de las plantas, que nos hace entrar a nosotros también en una reflexión, presencia diferente, Ujú. que nos obliga también a mover desde ahí, ¿no es cierto? Como en los aprendizajes, nos va proponiendo mover el centro de gravedad de nuestra observación, de nuestra reflexión, de nuestras sensaciones. Es decir, yo creo que, al menos a mí me pasaba mucho y creo que es una tendencia de Occidente, nuestro centro de gravedad humano está en la cabeza, ¿no es Ujú. cierto? En el logos, en las ideas, en cómo yo evalúo, percibo, juzgo, creo desde la cabeza. Pero creo que cuando uno entra en un tiempo distinto y cuando uno empieza a tratar de entender a partir de ese entrar en ese tiempo distinto el mundo de las plantas, uno tiene que mover su centro de gravedad. Porque evidentemente las plantas no hablan, las plantas no tienen logos, las plantas no participan de ese mundo que nuestra mente ha creado. Ujú. Entonces, si uno quiere entrar en una relación, resonancia, me parece a mí una bonita palabra, con las plantas, tiene que mover el centro de gravedad desde esta cabeza hacia el corazón, hacia el cuerpo, hacia una mente más distribuida, como decía Francisco Varela, ¿no es Ujú. cierto? Una mente que está en todo el cuerpo. Y nosotros somos ese cuerpo y yo creo que nuestra tradición occidental nos ha llevado a una mentalidad, Ujú. a un exceso de abstracción. Pero cuando volvemos al cuerpo, podemos volver a las plantas y nos reintegramos, nos regeneramos nuestros vínculos con lo vivo. Y creo que pensar, sentipensar, percibir, sentipensar desde ese otro centro de gravedad es clave para resolver los problemas urgentes que tenemos hoy día en la Tierra, en la naturaleza, que hemos creado nosotros los seres humanos en esta carrera sin fin por la codicia y por el control.
Sí, estaba pensando mientras te escuchaba en el relato de la Ilustración, ¿no? Que de alguna manera nos pone, y alimentado por el relato del cristianismo, de el ser humano como, y los hombres, no todos los seres humanos, ¿no? Los hombres, como la corona de la creación, ¿cierto? Y que por lo tanto, siendo la corona de la creación, tienen dominio y poder para poder explotar, ¿cierto?, a su beneficio, además un beneficio cortoplacista, porque luego corte, miren cómo estamos, la naturaleza, los animales, a las mujeres, ¿cierto?, a los otros hombres que no son poderosos o que son distintos, etcétera. Y eso, claro, nos ha traído a donde estamos, pero eso está basado en dándole al logos, como tú dices en el libro, el poder de llevar todo el relato y sacándonos de la cadena, o más bien, no, en la cadena no es la palabra, de la integración, porque tú hablabas de volver a integrarnos, de la integración de que somos un ser más que habita este mundo de minerales, de hongos, de vegetales, ¿cierto?, de animales. Y tu invitación es a acercarnos ahí, ¿no? Ahora tú dices, las plantas no hablan, pero tu libro da cuenta de lo mucho que se comunican. ¿Qué tienen? Exacto. ¿Qué tienen para decirnos las plantas? O sea, las plantas yo creo que es un mundo que es por explorar. Creo que estamos recién en los balbuceos de esta regeneración de los vínculos con el reino Plantae. Hay tradiciones, las tradiciones originarias de América, fundamentalmente, pero también algunas en África, en Asia, que tienen un vínculo, que no han perdido ese vínculo con las plantas y que las utilizan de una manera muy distinta. Yo creo que hay tradiciones, por ejemplo, hay una tribu en Colombia, no recuerdo el nombre, que ellos se denominan los guardianes de la vida, los guardianes de la naturaleza. Eh, Creo que las plantas tienen por ahí algo que decirnos, es decir, es siempre esta vuelta a la gratitud, esta vuelta a la generosidad, esta mente que a nosotros nos ha hecho construir un mundo de la escasez. Cuando tú ves las plantas, cuando tú convives con las plantas, ves una generosidad, una abundancia impresionante. Uh-huh. Es decir, y si empiezas a pensar el mundo desde ahí, creo que surge otro mundo, Uh-huh. creo que surgen otras decisiones. Eh, y me parece que ese es un desafío que tenemos como humanidad. Ahora, creo que no es fácil cambiar ese centro, cambiar ese paradigma, porque efectivamente requiere tiempo. Requiere para que no pase a ser una moda en el logos. ¿Te Uh-huh. fijas? O sea, ya, esto de las plantas está súper bueno, vamos a estar en el rollo de las plantas durante la próxima década y después vamos a tomar otro rollo que va a ser otra abstracción. Yo creo que reconectarse, regenerar ese vínculo con lo vivo implica que nos empecemos a dar el tiempo. Lo bonito de mi experiencia es que no era un viaje al Amazonas, aunque ahora estoy en Brasil, pero no era un viaje al Amazonas, ni a una selva recóndita, ni a bosques exuberantes, sino que es algo que ocurrió en el patio de mi casa con un árbol común y corriente a una persona común y corriente. Uh-huh. Es decir, creo que esa revinculación es algo que podríamos realizar con más énfasis o con más propósito. Uh-huh. Porque esa vinculación puede estar en un parque, en una plaza, en un jardín, si nos damos el tiempo de bajar nuestra mente y reconectarnos con lo vivo, Uh-huh. que somos nosotros, y nosotros somos seres vivos. Sí, pues. Lo que pasa es que la mente nos ha ocultado esa dimensión. Claro, nos contamos el relato de que somos una cosa distinta, ¿no? Conversamos con Mauricio Tolosa, escritor, fotógrafo, autor de esta preciosidad de libro. Ahí se los muestro a mi maestro, El Manzano, Bitácora íntima de un viaje al reino Plantae, que además es un libro que, además, o sea, ustedes están pensando por nuestra conversación, es súper volado y súper esotérico. La verdad es que no. Es muy amable de leer, es muy bonito de leer, es muy inspirador. Yo de verdad, Mauricio, lo disfruté mucho, me recordó algunas cosas que ya sabía. Y me desafió con otras. Y de hecho, una de las cosas que me recordó fue una entrevista que está ahí en YouTube, la pueden buscar, en cuestión de gustos, que hicimos con la artista visual y poeta Cecilia Vicuña, en donde yo le contaba a propósito del logo, ¿no?, de mi dificultad para leer poesía.
Porque claro, yo voy muy en la lógica narrativa, hacia adelante, ¿cierto? Progresista, no sé qué. Y ella me decía que la poesía lo que hacía, y me acordé a propósito del tema con las plantas, es cambiarnos el tiempo. Y que cuando uno entraba a la poesía, y ella por supuesto en su experiencia y en su arte, lo vincula también con las sabidurías de las primeras naciones, de volver a la idea de un tiempo circular, ¿no? Y yo pensaba, a propósito de tu relación con tu manzano, yo tengo una bugambilia en mi... Yo soy súper torpe con las plantas, ¿no? No tengo mucho manejo de dos verdes, entonces tengo puros cactus y suculentas y una bugambilia. Y mi bugambilia, la bugambilia ahí de mi balcón, en invierno se pone tristísima, ¿cierto? Y yo pues la dejo nomás y le echo agüita de vez en cuando, no necesita demasiada agua la bugambilia, he aprendido, entonces le echo de vez en cuando para que no se muera, pero está muy triste. Y yo aprendí con el tiempo que ese era su tiempo, ¿no? Y que no iba a estar floreciente y con sus exuberantes pétalos rojos todo el tiempo, sino que a veces iba a tener iba a hibernar. Y para mí ha sido un aprendizaje eso de decir, mira, uno tiene que darse permiso para estar hibernando de vez en cuando, uno tiene que permitirse los ciclos, ¿no? La lógica productivista nos ha tenido a todo el tiempo que tenemos que estar al palo ahí dándole con todo, y eso sabemos es tremendamente nocivo. Y yo creo que en tu libro tú compartes ese tipo de experiencias también, de decir, esto es lo que yo alcancé a ver, las plantas tienen otros tiempos y otras maneras de cuidarse, que yo creo que tiene que ver con lo que tú compartes en el libro. ¿Qué esperas que pase una vez que tus lectores y lectoras recibamos este mensaje? Mira, para mí, como lo digo en el libro, este viaje es un viaje sin expectativas. Es decir, nunca me propuse ni cambiar el paradigma, ni siquiera conocer las plantas, sino que fue un llamado desde las plantas. Sé que suena súper volado eso, pero es muy concreto. O sea, son señales que uno empieza a percibir y que cada vez empieza a percibir de manera más clara, en la medida en que abre el corazón, en que abre el cuerpo, la respiración, el pulso, a conectarse con esa otra resonancia. Lo misterioso es que a veces las plantas en esa resonancia dicen cosas muy concretas. O sea, a veces dicen palabras, o dicen, entre comillas, obviamente, ¿no? Pero te colocan palabras que me hace pensar que en algo, en una mente distinta, en una conciencia distinta, que a lo mejor no es esta conciencia que nosotros hemos desarrollado como seres humanos, que es muy autorreferente y muy autologos y ilustración, y que a lo mejor hay una conciencia que surge desde otro lugar, que es una conciencia mucho más unida. Lo que las plantas muestran muy claramente, y no se requieren experiencias demasiado intensas, es que todo está unido, que la separación, que esta individuación que nosotros tenemos de considerarnos la especie única, pero también cada uno de nosotros, el individuo único, es una separación completamente ficticia. Es decir, todo está absolutamente interrelacionado y unido, y todos dependemos unos de otros. Eh, por lo tanto, no sé, a mí si tú me dices qué me encantaría que sucediera, es que las personas lo lean con el corazón abierto y tengan esa experiencia de pensar desde otro lugar. Uh-huh. Porque si nosotros pensáramos desde otro lugar, incorporáramos la variable de la vida, del respeto de los otros seres vivos, constituiríamos soluciones diferentes. Y yo creo que ahí la humanidad occidental, la lógica política está en deuda. Tenemos que salir de esa prisión de la ilustración, del racionalismo que nos ha llevado a lo que nos ha llevado, y empezar a mirar y por lo tanto a pensar y a proponer desde otro lugar, Uh-huh. donde la variable, por ejemplo, construir una ciudad o construir un barrio, tiene que contemplar otros seres vivos. Y tiene que contemplar, porque no solo es por respetar a los otros seres vivos, es porque nos hace bien a nosotros como seres humanos, nos regenera, nos reconstituye, nos hace más felices, nos hace más tolerantes, más respetuosos, más viviendo en la gratitud y en la belleza. Y esas dimensiones surgen muy claramente desde lo natural, desde la biología, desde el bios, desde las plantas en este caso.
Entonces me encantaría que incorporáramos esa dimensión a nuestra vida y a nuestra manera de pensar. Bueno, claramente no estamos en un buen lugar, ¿no? Y quizás necesitamos desaprender un poquito y volver a lo básico, volver a lo material en términos de lo orgánico. Y aquí Lo orgánico. hay una buena manera de acercarse, mi maestro, El Manzano, Bitácora íntima de un viaje al reino plantá, de Mauricio Tolosa, con quien hemos conversado, publicado por Urano Ediciones. Muchas gracias, Mauricio, por conectarte con Radio Universidad de Chile esta mañana. Muchas gracias a ti, fantástica conversación. Que estés muy bien. Gracias. Te mando un abrazo. Nosotros Un abrazo. vamos a la Chao. pausa, ya regresamos.
Continuamos haciendo nuestra última entrevista de esta semana de Semáforo, porque esta noche en el Teatro Nescafé de las Artes se va a realizar el encuentro de tres mundos, un homenaje a tres maestros de distintas tradiciones musicales, pero que sin duda han dejado un legado importantísimo en la música. Desde Italia, Ennio Morricone, desde Brasil, Tom Jobim, y desde Chile, Guillermo Rifo. Estos tres potentísimos nombres van a ser homenajeados en este concierto, cuyo anfitrión es el pianista, compositor y director de orquesta brasileño Marinho Boffa, quien tenemos al otro lado de nuestro Zoom. Marinho, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Un placer gigante estar con ustedes acá. Muy feliz, de verdad. Bueno, a mí me encanta la brasilidad, porque la brasilidad siempre es tan feliz, está llena ahí de alegría y de entusiasmo que nos contagia, aunque debo decir que es al mismo tiempo ese entusiasmo y al mismo tiempo esa saudade que tanto nos gusta y que está en el corazón del MVP y en el corazón también, por supuesto, de toda la música maravillosa que nos ha legado Brasil, incluso de la más entusiasta. Deténganse a escuchar algunas letras de samba y se pueden sorprender. Y eso es parte de el corazón también de la bossa nova, de que Tom Jobim fue uno de sus mayores representantes. Partamos por Tom Jobim, ¿no? ¿Por qué hay que seguir escuchando y redescubriendo a Tom Jobim? Porque sigue siendo una música muy fresca, una cosa siempre novedosa. Tom Jobim, a cada vez que uno lo escucha su música, siempre se sorprende con algo nuevo. Siempre se da cuenta que hay algo ahí que no había escuchado antes. Es impresionante. La música de Jobim es... no solamente de Jobim, pero de todos los grandes maestros de la música, es siempre así. Uno siempre descubre algo nuevo que se le pasa en algún momento. Escucha, qué lindo, pero la escucha de nuevo, descubre algo, un detalle, una melodía, una nota, una orquestación, algo que le sorprende. Entonces, se le prende de nuevo a la obra de estos maestros maravillosos. Absolutamente, y eso también explica por qué hay tantas versiones, ¿no? de canciones de Tom Jobim. Hay algunas muy populares. Yo tengo un disco precioso de Tom Jobim en orquesta, y ahí uno empieza a ver los niveles de sofisticación. Y en este caso, en el concierto de esta noche, ustedes van a estar trabajando con Big Band y además con varios solistas muy, muy destacados. Cuéntanos un poco cuál va a ser la conformación del escenario con el que nos vamos a encontrar esta noche en el Nescafé. Bueno, es una reunión de amigos, porque voy a estar ahí con mi querido amigo de casi 30 años, Alejandro Espinosa, en la batería. El señor de la batería de Chile. Y porque hizo y sigue haciendo mucho por la música, por los músicos y por la cultura de la música en Chile, y de la música chilena igual. Está Esteban Fonseca en el contrabajo, que yo lo conocí hace más de 10 años, era un niño, ahora se cambió a un músico espectacular. La oportunidad de conocer una Big Band formada por músicos muy jóvenes. Yo creo que el más viejo ahí tiene 25 años, fíjate. Son músicos espectaculares, sorprendentes. Hay un percusionista chileno que vivió en Brasil muchos años, Greco Acuña, que es maravilloso. Ustedes lo van a ver tocar pandero, por ejemplo, se van a sorprender completamente. Vamos a juntarnos ahí con Gianluca Littera, que viene de Italia, uno de los grandes armonicistas de la actualidad en Europa y en el mundo. Un tipo que viaja a todo el mundo haciendo conciertos con orquesta y todo eso. Va a estar Chris Kanner, cantante brasileña. Y dos tecladistas chilenos buenísimos que van a hacer como la parte de las cuerdas, entre comillas, para apoyar la Big Band. Que es muy entretenido hacer ese trabajo, porque en Brasil nosotros utilizamos la Big Band para hacer cosas de samba, pero Ennio Morricone nunca se ha usado la Big Band para tocar Ennio Morricone, entonces eso va a ser una gran sorpresa. Sí. Ahora, yo me imaginaba cuando pensaba en estos tres nombres, ¿no? Que además, como dice acá, encuentro de tres mundos porque son naciones distintas, pero también uno podría pensar que las tradiciones musicales que representa Tom Jobim, Ennio Morricone y Guillermo Rifo también son muy distintas, ¿no? ¿Cómo hiciste para armar la narrativa de este concierto y para que esas tres tradiciones y esas tres sonoridades y estéticas puedan dialogar y darle fluidez a esto que vamos a estar presenciando esta noche?
Mira, Guillermo Rifo fue un gran amigo mío. Yo tuve la suerte. Yo viví en Chile muchos años, casi 5 años, desde el 96 hasta fines de 2000. Y tuve la suerte de conocer a Rifo, de trabajar con él en la Escuela Moderna de Música, de hacer conciertos con la Sinfónica de la Universidad de Chile con él. Eh, una persona maravillosa, un amigo, una persona muy importante, en mi opinión, una de las personas más importantes para la música de este país. Era de una genialidad y de una sencillez sí, impresionante. Tom Jobim tiene una característica muy parecida porque las melodías de Jobim, muchas de ellas son muy sencillas. Fíjate, Jobim es el único compositor del mundo que compuso una canción que se llama Samba de una sola nota. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só, né? Essa outra consequência que acabo de dizer, sempre uma sola nota. Esse cambio de harmonia, o sea, es genial. É como se pudiera hacer la pintura de un cuadro de un solo color, ¿entiendes? Con distintos matices. Es maravilloso. Y Ennio Morricone tiene melodías bellísimas, igualmente sencillas. Todos los temas que vamos a tocar de Morricone, que vamos a tocar ahí el Gabriel Zombie, vamos a tocar Love Theme, vamos a tocar el Deborah's Theme. Son temas cuyas melodías son muy sencillas, pero de una belleza, sí, que te agarra. Como la música de Jobim, lo mismo, son melodías sencillas que toda la gente puede cantar y que te agarre, no te suelta nunca más. Entonces, la idea es, y como yo lo hice, con la orquestación, buscando los matices que cada uno de estos maestros gigantes tiene. Voy a tocar una canción de Cristian Gálvez también, que yo lo llamo de mi hermano menor, porque a Gálvez lo conocí, él tenía como 20 años, 21 años. Y él tiene una canción que yo participé en la grabación de su primer disco, una canción que se llama Crepúsculo, y yo hice una adaptación para esa formación también, que es también casi como una cueca instrumental, bellísima, también con una melodía muy sencilla, muy fácil, que la gente la escucha y dice, qué belleza. Si tú me preguntas cómo hice para hacer, digamos, conectar a estos tres mundos, digamos así, distintos, fue a través de la belleza de cada una de las canciones que tiene. Conversamos con Mariño Bofa a propósito del encuentro de tres mundos, del que él será anfitrión esta noche en el Teatro Nescafé de las Artes. A las 20 horas va a comenzar este espectáculo que dura más o menos 1 hora y media y que nos va a pasear por el trabajo de estos tres importantísimos nombres de la música, más algunos extras, como esa canción que nos contaba de Cristian Gálvez, y que va a tener ahí una joven Big Band, además de tremendos nombres de la música chilena como Alejandro Espinosa y Esteban Fonseca, además de la cantante brasileña Chris Carner, el armonicista italiano Gianluca Litera. Y me parece que cuando tú dices, Mariño, que hay canciones, hay músicas de Tom Jobim y de Morricone y de Rifo que son muy sencillas. Yo pienso que igual es una sencillez engañosa, ¿no? Porque es una simpleza que está basada en muchísimo conocimiento. Y si uno tuviera que buscar que une a estos tres grandes nombres de la música, a Jobim, a Morricone y a Rifo, también tiene que ver con su diálogo constante entre la música docta y la música popular. Y el jugar con la tradición y la vanguardia de manera constante. Yo me imagino que preparando estas canciones hay bastante de eso que va apareciendo, ¿no? Claro, porque tú lo dijiste muy bien, o sea, la sencillez viene basada en una complejidad gigantesca de armonías, o sea, te pido perdón por el ruido porque hay una obra acá, justo al lado del hotel, entonces... Pero estamos recibiendo tu voz fuerte y clara, que es lo que importa. Ah, qué bueno. Entonces, hay una complejidad muy grande de caminos armónicos, de cómo ellos lograron hacer una cosa tan compleja, pero tan sencilla al mismo tiempo.
Estamos conversando con Mariño Boffa, director de orquesta brasileño, quien va a estar llevando la batuta esta noche en el Teatro Nescafé de las Artes, en este concierto de Tres Mundos, encuentro de Tres Mundos, homenaje a Ennio Morricone, a Tom Jobim, a Guillermo Rifo, entre otros grandísimos nombres de la música, porque ese es el corazón del concierto. Estamos ahí con un problema de conexión. Ha estado bien inquietante la internet, digamos, estos días. Pero bueno, lo importante es que ustedes tienen la información. Esto parte a las 20 horas en el Teatro Nescafé de las Artes, con entradas que van desde 17,000 pesos con descuento. Y de ahí hacia arriba, dependiendo de dónde quieran situarse ahí en el Teatro Nescafé de las Artes, que como les decía, va a tener una big band, o sea, van a ver un grupo importante de músicos en el escenario del Teatro Nescafé. Va a estar Mariño Boffa, quien es compositor, pianista, director de orquesta y de anfitrión de este encuentro, que va a tener a una joven big band ahí como base, a el contrabajista Esteban Fonseca, al baterista Alejandro Espinosa, a la cantante brasileña Chris Kanner y al italiano Gianluca Litera. Y entiendo que ya recuperamos a Mariño para ir cerrando esta entrevista. Mariño, ¿estás ahí? Sí, ahí estás. Sí, estoy aquí. Perfecto. Estábamos hablando de esa sencillez engañosa que está basada en el profundo conocimiento de distintos estilos musicales que tienen todos estos nombres, ¿no? Sí. Y, yo decía que yo decía que lo más importante es crear, utilizar los timbres que tenemos con la Big Band. Hay dos chicos que tocan flauta, una niña que toca saxo barítono de maravilla, y mezclar eso de una manera que la gente pueda tener casi como una sensación de escuchar una orquesta sinfónica. Ese fue el gran desafío que yo tuve cuando hice las orquestaciones de esa canción. Eso fue lo más difícil, digamos así. Bueno, vamos a estar entonces esta noche ahí disponibles. Yo después el lunes les cuento. Sí, pueden sumarse, por supuesto. Les dejamos la invitación de que lleguen esta noche de viernes. Es un concierto único. Esto solo sucede hoy. Todo este trabajo es para este concierto que sucede hoy, 28 de julio, 20 horas, en el Teatro Nescafé de las Artes. Hemos conversado con su gestor y anfitrión, el director de orquesta Mariño Boffa. Mariño, muchas gracias. Esperamos, te estaremos ahí aplaudiendo esta noche. Los espero esta noche, entonces, en el Café de las Artes a las 20 horas. Va a ser un concierto magnífico. Le garantizo eso. Bueno. Un beso gigante a todos. Que tengas muy bien, que tengas un estupendo concierto y un estupendo fin de semana. Y vamos entonces cerrando el programa de hoy día, dejando a los invitados, por supuesto, que se queden en la estupenda compañía de Radio Universidad de Chile. Yo regreso con mis compañeritos de la República de las Letras en la noche. Vamos a estar hablando del caso Moro. Ese es el libro que nos va a reunir. Y el lunes a las 10 regresamos con todo el equipo a hacer Semáforo. Que estén muy bien. Chau. Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección: Patricio López. Edición: Diana Porras. Producción: Tania González.